el profesor don Gabriele Finaldi. Todos ustedes lo conocen, puesto que es director adjunto de Conservación e Investigación aquí en el Museo del Prado. Eso quiere decir que es el responsable de la conservación, de la restauración, la biblioteca, el archivo, la educación, es decir, todas las cosas maravillosas que vemos, las exposiciones, él es responsable. Eso le lleva una enorme responsabilidad, muchas horas de trabajo, por eso le quiero agradecer especialmente que esté hoy aquí, porque realmente a pesar de todo eso, pues ha sacado tiempo para prepararse la conferencia de hoy. La conferencia de hoy va a ser sobre Valentin de Boulogne. El título es Un francés en la estela de Caravaggio. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción, Nuria. Con todas estas responsabilidades, espero que me van a dejar quitar la chaqueta. Muchas buenas películas empiezan con un asesinato. Esta conferencia no va a empezar con un asesinato, pero sí con una muerte súbita e inesperada. Giovanni Baglione, pintor y biógrafo de artistas en la Roma de primera mitad del siglo XVII, dedicó un par de páginas en sus vidas de los pintores, escultores y arquitectos, publicado en 1642, a Valentino Francese Pittore. Curiosamente, casi la mitad de esta breve biografía trata de la forma en que murió, convirtiendo el desafortunado pintor en un modelo definitivamente a no seguir. Así que vamos a dar inicio a la conferencia con el trágico fin del artista y a continuación, como si de una serie de flashbacks se tratara, iremos haciendo pasos atrás para encontrarnos con él en su Francia natal, en Roma a partir de la segunda década del siglo, entre los pintores extranjeros que pululaban en el barrio de Santa María del Popolo, luego disfrutando del mecenazgo del cardenal nepote Francesco Barberini y por fin cosechando éxito público con un retablo en la Basílica de San Pedro. Era la estación caliente del verano. Nos encontramos en el año 1631. Y Valentino había ido con sus compañeros a algún lugar a pasárselo bien. Y habiendo tomado gran cantidad de tabaco, como era su costumbre, y bebiendo vino excesivamente con ellos, empezó a tener tal calor que no podía con el gran ardor que sentía. Tornando a casa de noche, se encontró en la calle cerca de la fuente del Babuino y, transportado por aquel gran incendio que cada hora iba creciendo dentro de sí, se tiró a aquella agua fría. Pensando de encontrar alivio, se encontró con la muerte. El frío hizo que se concentrara aún más el calor y se encendió en él una fiebre tan maligna que en pocos días el hielo de la muerte le extinguió. Así de repentino y violento fue el fallecimiento de Valentin de Boulogne a la edad de 41 años. Baglione añade a esta narración un apéndice de carácter moralista. Dice: así que no tenemos que dejarnos arrastrar tan fácilmente por los sentidos, ya que nos precipitan y nos hacen perder en un instante aquello que hemos adquirido con el esfuerzo de muchos años. Es el lugar del fallecimiento de Valentin en Roma, la fuente del Babuino. Los cuadros de Valentin, densamente poblados de figuras, músicos, soldados, gitanas
y mujeres de fáciles costumbres, ubicados con frecuencia en interiores semioscuros, parecen reflejar su experiencia vital en las tabernas de Via Margutta y Trastevere, sus amistades poco recomendables y sus costumbres desordenados, tal y como los define Baglioni. Errores frecuentísimos y miserables en la juventud. El biógrafo francés Félibien, escribiendo en 1672, nos dice que Valentin nació en Coulommiers, en la zona de Brie, famosa por el queso del mismo nombre, a unos 60 kilómetros al este de París. Los investigadores del siglo XIX encontraron su partida de bautismo, fechada el 3 de enero de 1591, en el archivo de la iglesia principal del pueblo, Saint-Denis, donde se le describe como Filius Valentini de Boulogne. Este apellido toponímico quizás recuerde el origen de la familia en Boulogne, en la costa del Canal de la Mancha. Los documentos muestran que los Boulogne se habían establecido en Coulommiers en el siglo XV. El padre de Valentin era pintor y vidriero, y es lógico pensar que él, de jovencito, aprendió el oficio con él, respirando desde su infancia el olor del aceite de lino, de los barnices y de la esencia de trementina en el taller paterno. Solo unas pocas semanas después de Valentin, nacería en Valencia Giuseppe de Ribera, artista que, como el francés, llegaría a definir un poderoso y personal lenguaje naturalista de matriz caravaggesca. Con toda seguridad se conocieron en la ciudad eterna, influyendo poderosamente en la pintura de Valentin, la del valenciano. Esta constatación tan sencilla que acabo de hacer resulta de hecho bastante novedosa, porque hasta hace unos pocos años se solía pensar que la dirección de la influencia artística era más bien al revés, es decir, Valentin sobre Ribera. Volveremos sobre este tema más adelante. Valentin père muere en Coulommiers en 1618, pero por esta fecha es bastante probable que su hijo estuviera ya en Roma y posiblemente desde hace ya varios años. El escritor y pintor alemán Joachim Sandrart, que conoció a Valentin a finales de los años 20 y nos dice que estuvo presente en su funeral, dice que Valentin había llegado a la ciudad antes que Simon Vouet, otro pintor francés que llegaría a tener fama en la corte de Luis XIII. La presencia de Simon Vouet en Roma se documenta a partir de marzo de 1613 y, por tanto, Valentin habría llegado antes de esa fecha. Dicho esto, se ha dudado bastante de esta afirmación, primero porque Sandrart se muestra con cierta frecuencia poco fiable en cuanto a fechas, pero también porque los documentos parroquiales romanos, los llamados Status Animarum, registraban a Valentin en Roma solamente a partir de 1620. Sin embargo, recientes investigaciones identifican a un tal Valentino Garzone, pittore, en la parroquia de Sant'Andrea delle Fratte en 1609, cuando Valentin tendría 18 años, justo la edad en que estaría completando su formación en la profesión. Y en 1615, en la vecina parroquia de San Lorenzo in Lucina, aparece reseñado un Valentino francese pittore que también podría ser el nuestro, unos años después. Cito estos documentos
porque se acaban de publicar en un libro muy interesante, un repertorio de documentos, que es una especie de vaciado de los documentos parroquiales del archivo del vicariato en Roma, que van desde 1600 a 1630. Y se vacían ahí toda la referencia a los artistas entre estas dos fechas activos en Roma. Es bastante extraordinaria, son bastante extraordinarias algunas de las estadísticas que se pueden sacar de ese estudio. Comentaré alguna dentro de unos momentos. De todas las maneras, cómo pintaba Valentin antes de llegar a Roma nos es completamente desconocido. Roma, a principio del siglo XVII, se había convertido en una auténtica meca para los jóvenes pintores procedentes de Italia y del resto de Europa. La ciudad, sus monumentos, iglesias y colecciones proporcionaban un currículum de formación sin igual. Las estatuas antiguas, los frescos de Rafael y Miguel Ángel y las novedosas decoraciones de Annibale Carracci y sobre todo Caravaggio constituían un atractivo enorme para artistas sedientos de aprender y ambiciosos de hacer fortuna. Ven en la pantalla la Capilla Cerasi, la ocasión en la que Caravaggio y Annibale Carracci aparecen juntos en un mismo lugar, en la iglesia de Santa María del Popolo. Roma era también un gran mercado de obras de arte y de anticalle. La presencia de ricos coleccionistas y virtuosi, amantes del arte, ofrecía oportunidades para jóvenes pintores con talento y bajo la protección de algún artista de renombre o algún cardenal o príncipe, cabía la posibilidad de conseguir un encargo público para un cuadro en una de las centenas de iglesias de la ciudad. Roma se había convertido en la capital artística de Europa y el punto de encuentro rico y cosmopolita de todas las tendencias y corrientes plásticas del momento. Las comparaciones que algunas veces se quieren hacer entre la Roma de estos años y la París de finales del siglo XIX o el Nueva York de después de la Segunda Guerra Mundial no son completamente descabelladas. Hoy sabemos que entre 1600 y 1630 había casi 2000 artistas activos en Roma, procedentes de todo el continente europeo. Hoy en día conocemos la actividad de escasamente 200 de ellos. Y entre estos 200 que estaban en Roma en algún momento entre estas dos fechas de 1600 y 1630, pues se encuentran Guidolini, Domenichino, Rubens, Elsheimer, entre los españoles Juan Bautista Maino y Rivera, Claudio de Lorena y Poussin, Bartolomeo Manfredi, Simon Vouet y Diego Velázquez. Los españoles en Roma en estos años no son mucho, llegan escasamente a 20 nombres, de los cuales hoy en día realmente conocemos solamente 3 o 4. La gran mayoría de los artistas extranjeros en Roma venían de Flandes esencialmente. Naturalmente el resto de Italia es el número más grande de todos, luego de Alemania y de Francia. Y hasta en estos años se reseñan 2 ingleses, artistas trabajando en Roma. Al ser capital de la Iglesia Católica, Roma era una ciudad con una fuerte presencia de extranjeros, a menudo organizados en comunidades nacionales que se reunían en torno a las embajadas, las iglesias nacionales o las casas madres de las órdenes religiosas. Roma es una ciudad abierta a peregrinos, emigrantes, marchantes y mercenarios,
y acoge también a gitanos, charlatanes y buscafortunas de todo tipo. El holandés Karel van Mander, escritor y biógrafo de artistas, comentaba a sus lectores en 1603: «Te animaría a viajar a Roma, pero me da miedo que allí te pierdas, porque aunque sea la ciudad donde más puede aprovechar un artista, siendo aquella la capital de las escuelas de pintura, es también el lugar donde los hijos pródigos derrochan sus bienes. Sed reacios a dejar que vuestros hijos realicen este viaje». Evidentemente, Monsieur Valentin Père no hizo mucho caso a estas palabras. Caravaggio, recién llegado a la ciudad desde Milán, pinta en torno a 1593 a un joven galán que cae en la trampa de una bella gitana. Con su mirada seductora, ella le acaricia la mano y sin que él se dé cuenta, le quita el anillo del dedo. El tema era nuevo y excitante, y el estilo vivo y cercano. Y la obra atrajo el interés de uno de los principales coleccionistas de la ciudad, el cardenal Francesco María del Monte, quien lo consiguió para su galería de pinturas. Unos cuantos años después, la obra llamaba poderosamente la atención de los jóvenes pintores extranjeros que querían pintar temas modernos en el nuevo estilo naturalista que se había puesto en boga. Entre ellos, el amigo de Valentin, Simon Vouet, que pinta, según una inscripción en latín fechada 1617 en el reverso de la tela que se descubrió al quitar la forración de este cuadro en Palazzo Barberini, una gitana, lo dice en latín, una gitana que dice la buena ventura a un artesano tonto. La pobre víctima no piensa en otra cosa que los ojos negros de la bella gitana y seguramente en los placeres que pueden venir después, y así lo indica el gesto grosero de la vieja cómplice. Y mientras tanto le roban la cartera. Es como viajar en el número 64 en Roma, el famoso autobús que va desde Termini a San Pedro, que es donde hay que ir si quieres robar. Valentin ofrece una visión más compleja y más severa de este mismo tema en su reunión en una taberna, un cuadro que se encuentra en el Museo del Louvre, en la que un joven toca la flauta mientras que una gitana brinda con un vaso en la derecha y con la izquierda le sustrae el portamonedas del bolsillo. En el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, publicado a principios del siglo XVII, el pícaro Guzmán, habiendo empezado su carrera de estafador en Madrid, llega a Roma, donde se une a la fraternidad de tramposos del Campo dei Fiori. Luego, pasando a residir en la casa de un gran monseñor, describe su vida allí y su equipamiento de naipes, dados, ligas, puños, lienzos de narices y otras cosas de paje pobre. Casi todos estos objetos aparecen en el cuadro de los jugadores de Caravaggio, pintado a mediados de la década de 1590, que acabó, igual que la Buenaventura, en la colección del cardenal del Monte. En torno a una mesa cubierta con una alfombra turca, un joven y elegante ingenuo es objeto de una estafa de dos profesionales del juego. El hombre al fondo, con elegante atuendo de seda bordada y mangas amarillas, espía sus cartas y indica a su compañero qué carta hay que sacar entre las que tiene escondidas en su cintura para ganarle. La interpretación del tema es altamente teatral, con una dosis notable de comicidad, y seguramente al espectador del momento le traía recuerdos de las actuaciones callejeras
de las compañías de la comedia del arte. El joven es claramente rico, como demuestran sus puños de encaje y la piel clara del rostro, mientras que los tramposos son de una clase social inferior. Impresiona lo natural de la representación, su viveza, su carácter cercano, y también lo cuidadoso que ha sido el pintor en la construcción de la escena, casi haciéndonos cómplices de la estafa y proporcionando detalles tan elocuentes como el guante roto. A través de los agujeros, el siniestro personaje puede palpar las cartas trucadas con la punta del pulgar y del medio. Valentin trata exactamente el mismo asunto en este cuadro que se encuentra hoy en Dresde, probablemente de mediados de la década de 1610, recién llegado a Roma, y la matriz iconográfica y compositiva es claramente el cuadro de Caravaggio. Pero la interpretación es menos teatral, más oscura, más amenazante. Mientras en la primera el pintor pone en juego las diferencias de clase social, esta tiene un carácter social más uniforme, más proletario, para así decirlo. Todos los personajes son de baja alcurnia, a pesar del elegante sombrero rojo, y no hay alfombra en la mesa de ruda madera. Todos son bravos, y el joven engañado acerca las cartas al pecho porque sabe que en esta taberna no se juega limpio. Lleva una espada en su flanco, igual que el bandido del fondo, y está claro que esta partida no terminará bien. Valentin nunca llegaría a conocer a Caravaggio en persona, pero igual que tantos artistas que llegan a Roma a partir de 1600, el impacto de la nueva pintura naturalista es tal que experimentan una súbita conversión. Su pintura es tan poderosamente real y sugerentemente moderna que va abriendo caminos que serán aprovechados y explotados de maneras más o menos originales por sus seguidores. No sus alumnos o discípulos directos, porque Caravaggio no toleraba que ningún artista trabajaba cercano a él, ni toleraba que ninguno copiara sus obras. Citamos un ejemplo de la vocación de San Mateo que Caravaggio pinta en 1601 para la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses. Tanto a Ribera como a Valentin les interesa la escena de la izquierda, donde el publicano está sentado en una mesa con unos bravos vestidos con atuendos rigurosamente contemporáneos. Les fascina la vivacidad de esta escena, la elocuencia de los gestos y el denso material humano. Cogen este trozo del cuadro y lo utilizan como matriz compositiva para narrar otras historias, entre ellas la negación de San Pedro. Ribera es casi seguramente el primero de ellos a darse cuenta de las posibilidades narrativas que ofrece el fragmento de la obra de Caravaggio y pinta este cuadro que se encuentra hoy en Palazzo Barberini. Lo tuvimos en el museo hace 2 años en la exposición del joven Ribera. En lugar de mostrar figuras enteras, se acerca más a la escena, como si estuviera cerrando el foco de una cámara, y la convierte en una escena de medias figuras. Como son de tamaño real, de pronto el espectador está dentro de la acción del cuadro, y el jugador de la izquierda parece ver por el rabillo del ojo que nos estamos acercando.
El espectador se ha convertido en participante y pronto nos veremos implicados en el debate sobre si Pedro, a la derecha del cuadro, era aquel discípulo que estaba con Jesús o no. No hay que esperar mucho para que otros se den cuenta de que Ribera acababa de abrir una vía rica en posibilidades artísticas. Poco después, Valentin pinta su versión del tema, de casi las mismas dimensiones, con el mismo formato alargado, con unos soldados que juegan a los dados y a un extremo la sirvienta que interpela al apóstol que inocentemente se calentaba al lado de un brasero. Pertenece esta obra a la Fundación Longhi en Florencia. Roberto Longhi, uno de los historiadores del arte que se ocupó muy tempranamente del interés que tenía el fenómeno del caravaggismo y de la persona de Valentin. Hay en este cuadro el mismo número de figuras y la misma densidad de emociones humanas en un espacio sin profundidad. Similares gestos elocuentes, cabezas parecidamente inclinadas y una mano en el centro de la mesa en escorzo virtuoso. Pero Valentin aporta de su propia cosecha. El detalle de los dados en el aire aporta un sentido de inmediatez y movimiento. Y la mesa de madera se ha convertido en un bajo relieve en piedra, fragmento de un friso de algún templo romano o parte de un sarcófago antiguo. A partir de este momento, Valentin utilizará estos fragmentos de piedra tallada y esculpida con mucha frecuencia en sus escenas evangélicas y sus cuadros de conciertos, con la novedad adicional de presentar estos elementos estructurales en sentido diagonal, con la esquina en el centro de la composición, consiguiendo así una mayor estabilidad estructural. Pero el uso de estos fragmentos clásicos tiene una finalidad distinta de la compositiva, que es la de introducir el prestigioso mundo antiguo dentro de estas obras de una estricta contemporaneidad y probablemente polémicamente defenderse de las acusaciones de saber pintar solamente de lo natural, sin saber reflejar las que son las nobles aspiraciones del arte. Esta era una acusación que se lanzaba al mismo Caravaggio y también posteriormente a sus seguidores. Era la crítica, decimos, de la academia al estilo naturalista engendrado por Caravaggio. Aprovecho para traer a colación este cuadro del Prado de mano de otro pintor francés, Nicolas Tournier, artista procedente de Montbéliard en la Franche-Comté y de la misma generación de Valentin. Tournier aparece citado en documentos romanos entre 1619 y 1625, y a pesar del parecido entre sus obras romanas y las de Valentin, nunca aparecen citados juntos en ningún documento, ni compartieron casa en la ciudad. De todas formas, resulta bastante evidente la deuda de Tournier en esta obra para con el cuadro de Valentin del mismo tema que vimos hace unos momentos. Tanto en la disposición de la escena, el uso de un fragmento de arquitectura como mesa puesto en paralelo al plano pictórico y la presencia en la esquina del brasero con carbones ardientes. Todo hace pensar en una dependencia prácticamente completa de Tournier de su colega francés, por lo menos en los años 20. De hecho, una fuente francesa de 1699, Dupuy de Grès, lo describe a Tournier como discípulo de Valentin, aunque de momento no se hayan encontrado datos para confirmarlo. Este cuadro está ahora mismo expuesto en la sala donde normalmente se expone
el cuadro de Valentin del museo que veremos a continuación. Tournier es ciertamente un pintor de interés. Nace en el seno de una familia protestante, es bautizado en la iglesia reformada de su pueblo, pero en Roma aparece como católico practicante y cuando regresa a Francia en 1627, primero en Carcassonne y luego a partir de 1632 en Toulouse, se convierte en un pintor de encargos eclesiásticos católicos que utiliza un lenguaje caravaggesco estilizado y un tanto estático. Sabemos mucho de estos pintores precisamente por estos documentos que estuve comentando, los llamados status animali delle anime, que son una especie de censo que hacían los párrocos todos los años, justo antes o después de la Pascua, donde los párrocos tenían la obligación de ir casa por casa en la parroquia y hacer la lista de todos los que habitaban, que vivían en esta casa. Ahí comentaban si tenían relación familiar entre ellos, cuál era su profesión, cuál era su procedencia y, fundamental, si habían cumplido las obligaciones religiosas de la Pascua de ir a misa y recibir la comunión. Y todos estos documentos, o buena parte de ellos, se conservan, como decía antes, en el archivo del vicariato y se pueden imaginar la información estadística que proporcionan sobre la población de Roma, no exclusivamente de los pintores, evidentemente, pero sobre los artesanos y los artistas que estuvieron trabajando en Roma, pues proporcionan una información enorme. En Roma, Valentin no resulta ser miembro de la Academia de San Lucas, a diferencia de los principales pintores extranjeros que se afincan en la ciudad. Más bien, parece que prefiere la compañía de los artistas flamencos y holandeses, de los que hay un gran número. Giulio Mancini, médico papal y agudo observador de la escena artística romana de estos momentos, se refiere a la gran cantidad de artistas nórdicos en la ciudad y los problemas de orden público que a veces suponían. Dice, flamencos que van y vienen y que no se le puede controlar. Como los ingleses en Canarias, lo puedo decir porque soy inglés. En 1623, los paisajistas holandeses Cornelis Pullenberg, tenemos una obra suya en pantalla del museo, Cornelis Pullenberg, y Bartholomeus Breenberg fundan una especie de libre asociación de artistas nórdicos conocido con el nombre de los Bentvogels, o pájaros de bandada, en la que se solidarizan en el trabajo y en las frecuentes borracheras. Varios miembros muestran una afinidad por la pintura naturalista caravaggesca. Honthorst y Baburen, por ejemplo, cuya deposición para San Pietro in Montorio, la iglesia española, vemos en la pantalla. Los Bentvogels, la asociación, tenía un carácter informal y lúdico. Para distinguirse de la solemnidad católica de la Academia de San Lucas, los Bentvogels tomaban como modelo los festines paganos de la antigüedad, mezclándolos con el tipo de ceremonial asociado a la Orden del Toisón de Oro. Valentin entró en la banda en 1624 y su iniciación tuvo que ser más o menos así. Reunidos por lo menos 9 miembros de la asociación, al novicio se le aplicaba el nombre de Cuerno Verde. Lo presentaba formalmente en la primera reunión un paraninfo. Presidía el rito el artista más gordo de la compañía, que asumía el papel de Baco, y le asistían un sacerdote agreste y un maestro de ceremonias llamado suizo, porque llevaba una alabarda como signo de identidad. Después de unos discursos, se procedía al bautismo de vino,
y el sacerdote agreste imponía el nombre que utilizaría el nuevo miembro. Para Valentin se eligió el nombre de Amador, en español tal cual, Amador. Y luego se pasaba al banquete y baile, que acaba convirtiéndose en una orgía en toda regla. Al amanecer del tercer día se organizaba una solemne, si es que quedaba algo de solemnidad en la reunión, una solemne ceremonia en la tumba de Baco, es decir, el mausoleo de Constancia, la hija del emperador Constantino, en la Vía Nomentana, y ahí sobre el sarcófago de pórfido rojo, hoy en los museos vaticanos, se hacía el último brindis. Se ha especulado bastante sobre por qué Valentin fue nombrado Amador. Quizás fue precisamente porque no lo era, en cuanto que nunca se casó y era más bien de carácter solitario. También puede ser porque, tal y como lo describe Sandrart, era un hombre muy honrado y de buen corazón. O quizás esté en relación con su verdadero nombre de pila, Valentin, cuyo santo patrón es el de los enamorados. Sea como fuere, se nos presenta un personaje curioso e intrigante, anticonformista, con tendencias protosocialistas, un francés que frecuenta flamencos y holandeses, católico pero amigo de protestantes, y pintor naturalista con aspiraciones clásicas. En el San Jerónimo de Turín, posiblemente pintado en torno a 1620, vemos a un pintor que domina completamente la tipología del santo individual, apóstol, evangelista o profeta, en oración o meditación o escribiendo bajo inspiración divina, tipología muy querida por todos los artistas que tomaron la opción caravagista. En el caso de esta obra, Valentin adopta hasta el formato del célebre cuadro de Caravaggio del mismo tema, pintado una docena de años antes. Hay aquí, desde luego, una gravedad solemne, un gran silencio y una profunda concentración. La luz cae de lo alto y esculpe las formas que son densas y sólidas y corta, como si de un cuchillo se tratase, la línea del brazo derecho del santo, separándolo del fondo oscuro de la cueva. Con la excepción del brillante rojo del pesado paño, cuyos grandes pliegues cubren las piernas y brazos del santo, el cuadro es casi monócromo. Él apoya su mano, representado otra vez en un conseguido escorzo, sobre el libro abierto y sujetando elegantemente entre el pulgar y el índice el tintero. Aprovecho también para mostrar este cuadro que recientemente volvió de un depósito en Canarias, una obra del Museo del Prado, una obra que tenía una atribución anónimo madrileño, pero gracias a los estudios de un historiador italiano, pues lo reconoció como una obra del joven Rivera, y por esa razón lo hemos recuperado y se está restaurando ahora mismo en los talleres de restauración del Prado, y esperamos poder presentarlo dentro de unas cuantas semanas, para mostrar lo que está haciendo más o menos en el mismo periodo Rivera, es decir, que la opción naturalista caravaggesca da lugar a una notable variedad de formas de tratar los mismos temas, algunos más duros, algunos más violentos, otro más lírico y poético, pero hubo un abanico bastante amplio de formas de tratar o de interpretar el naturalismo caravaggesco en estas primeras 3 décadas del siglo XVII.
Aunque casi no hay puntos seguros para establecer la cronología de sus obras, está claro que en los años 20 Valentin va adquiriendo mayor seguridad en las escenas narrativas de varias figuras y va siendo cada vez más ambicioso. Esto lo demuestra el Juicio de Salomón del Louvre, un cuadro de más de 2 metros de ancho en que aparecen 9 personajes. Elige el pintor el momento de más agitación emocional, cuando el sabio y joven rey de Israel ha dado la orden de dividir en 2 el niño vivo que reclaman las 2 madres. El verdugo, casi enteramente ensombrecido, está a punto de levantar su espada, quitándole el niño con gesto violento a la falsa progenitor. La verdadera madre a la derecha de la escena pide piedad, conmovidas sus entrañas, como dice el texto bíblico, y ofrece su hijo a la otra para que pueda vivir. Los ancianos al fondo no se atreven ni a mirar, y en el centro del cuadro, a los pies del rey, yace trágicamente el cuerpo sin vida del otro niño, como un Cristo en una lamentación, una de las figuras más bellas que pintó nunca Valentin. Un recuerdo personal, la primera vez que yo vi este cuadro, cuando tenía 16 años, me impresionó tanto este cuerpo yacente, inerte, de contorno tan perfecto, que hice un dibujo en papel copiándolo. Siguiendo su costumbre, Valentin no construye una estructura compositiva dentro de la cual situar las figuras, una ideal caja geométrica para colocar sobre o en torno a ella los personajes, sino que plasma la estructura del cuadro a través de la propia densidad de los cuerpos humanos que conforman la historia. Rara vez sabemos con seguridad en sus pinturas si estamos en un interior o un exterior. Las figuras estudiadas de modelos individuales emergen de los fondos oscuros con una poderosa plasticidad, y la luz que les otorga esta condición no es utilizada por el artista como principio lógico de ordenación de las masas, sino que les sirve para crear un paisaje emocional, focalizando gestos, rostros, expresiones. En ese juicio de Salomón, el espectador es llevado a sentir la tensión y el desgarro psicológico de los personajes de la historia. Esta forma de componer una historia nos la volvemos a encontrar en el San Lorenzo del Museo del Prado, el único cuadro del artista que se conserva en nuestro museo y una de sus obras más ambiciosas. Con toda probabilidad hay que situarla a mediados de la década de 1620. El diácono Lorenzo fue martirizado en Roma bajo el emperador Valeriano en el año 258. Se había negado a entregar al emperador los tesoros de la iglesia y los había vendido para dar el dinero a los pobres. Se personó delante del prefecto Cornelio con un grupo de indigentes y declaró que aquellos eran en realidad los bienes de la iglesia. Eso le mereció la pena de muerte. San Lorenzo aparece aislado en el centro de la composición. Extiende su mano hacia el prefecto, dialogando con él. Está rodeado por 5 verdugos, solamente uno de los cuales lo mira, casi enternecido por la situación del santo, y ayudándole a meterse encima de la parrilla, como si estuviera ayudando a un enfermo a meterse en la cama. Los otros 4 adoptan posiciones de esfuerzo, admirables por lo dificultoso de las poses y dispuestos en una simetría de colores azules y rojos. 2 traen carbón y leña y 2 avivan el fuego del martirio. Como en la negación Longhi, Valentin hace gala de sus dotes de pintor de efectos naturales en los carbones encendidos, sobre los que sopla con energía el verdugo arrodillado. En el primer plano del cuadro aparece la dalmática roja de San Lorenzo,
la vestidura litúrgica del diácono. Quizás la obra del Prado sea la donde el artista más se ha esforzado en la representación del desnudo masculino. Es un cuerpo que manifiesta tensión muscular, pero no es un desnudo apolíneo idealizado. Más bien es la fiel representación de un modelo verdadero posando delante de él, como era el proceso de trabajo establecido por Caravaggio en sus años romanos y por sus seguidores más fieles. Baglione describe el estilo de Valentin como muy vivo y del natural formado, descripción que se ajusta muy bien a esta obra. El martirio de San Lorenzo aparece citado por primera vez en las colecciones reales españolas en 1666 en el Alcázar de Madrid. Es llamativa esta referencia porque la obra viene atribuida no a Valentin, sino a un tal Mossou Poussin. Resulta curioso que tan solo una generación después de la muerte del pintor ya había sido olvidado el nombre del verdadero autor de la obra. Y esto a pesar de que se estimaba en una valoración alta, 400 ducados de plata. Mossou Poussin no es otro que Monsieur, o Monsou, como se solía decir en la Roma del siglo XVII, Monsieur Poussin, Nicolas Poussin, el más famoso pintor francés del siglo XVII, que, como Valentin, vivió casi toda su vida en Roma. Los dos artistas se conocían y se frecuentaban, y nos confirma su relación un documento del archivo de la Academia de San Lucas, del que ya hemos dicho no parece haber formado parte, fechado en septiembre de 1626, en el que consta que Valentin aceptaba la invitación del príncipe de la Academia, Simon Vouet, de organizar junto a Poussin las fiestas del santo patrón. Volveremos a verlos juntos un par de años después en los encargos que recibieron para los altares de la Basílica de San Pedro, y veremos cómo los estilos de estos dos pintores son bastante diferentes. La equivocación en la atribución refleja dos cosas: que en Madrid era sabido que el cuadro era de un francés en Roma, y también que la memoria de Valentin había desaparecido con una rapidez sorprendente. Junto al martirio de San Lorenzo, en el Alcázar de Madrid en 1666, había dos obras más del mismo tamaño y del mismo autor, Poussin, es decir, Valentin. Cristo cuando echa a los judíos y la cena de Cristo. Estos cuadros se vuelven a citar, los tres, en los sucesivos inventarios reales de 1686 y 1700. Pero en el inventario de 1734, después del gran incendio del Alcázar, solo se describe el primero, el San Lorenzo, como sin marco y maltratado, y además no atribuido ya a Poussin, sino a Guercino, el pintor boloñés. Pobre Valentin. Podemos suponer que los otros dos cuadros acabaron siendo pasto de las llamas. Existen en Roma, en la Galería Nacional de Palazzo Barberini, dos telas con los mismos temas de los dos cuadros desaparecidos, aunque por varias razones creemos que no pueden ser los de la colección real española, ni tampoco que necesariamente formasen estos dos entre sí pareja, dada la diferencia de las dimensiones. Esto sería el Cristo expulsando a los mercaderes del templo o expulsando a los judíos, como decía el inventario, aunque, como he dicho, no es el cuadro seguramente que estuvo en el Alcázar, y esta sería la última cena. Valentin tenía la costumbre de repetir sus cuadros con variantes, y es probable que estos dos cuadros se parecen bastante
a los 2 cuadros perdidos del Alcázar. Podemos especular que los 3 cuadros de Valentin de la colección real fueron adquiridos en Roma en las grandes campañas de compra de obras de arte realizadas por embajadores y nobles españoles en Roma para llenar las salas del Alcázar y del nuevo Palacio del Buen Retiro, salas que se iban convirtiendo bajo la mirada de Felipe IV en las más espectaculares galerías de pintura que existían en toda Europa. A partir de 1627, en la casa de Valentin, en la Strada Margutta, reside con él un sirviente llamado Giovanni, que refleja que vive con una cierta estabilidad económica. De hecho, en este año su carrera experimenta un notable salto de calidad porque empieza a recibir encargos del cardenal Francesco Barberini, sobrino del Papa Urbano VIII y uno de los mecenas más importantes del siglo XVII. En 1627 y 28 se le pagan un David, hoy en colección privada, y una decapitación de San Juan Bautista perdida. En marzo de 1629, Valentin recibe un generoso pago por la Alegoría de Italia, hoy en el Instituto Finlandés de Roma. El inventario de bienes del cardenal, redactado en 1631, nos sirve de guía para entender la curiosa iconografía. Cito, un cuadro grande de Monsù Valentino, con Italia que tiene en mano una lanza y las armas del papado, y debajo de los pies diversos frutos, con 2 viejos que denotan los ríos Tíber y Arno, y 2 angelotes y un león y una loba. De hecho, el río de Roma va acompañado a la izquierda por Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad, y la loba que los amamantó. El león, a la derecha, es el símbolo del río Arno de Florencia. La presencia de los 2 ríos ofrece la clave para entender que la obra hace referencia a la familia Barberini, procedente de Florencia, pero establecida desde hacía décadas en Roma, donde con la elección al papado en 1628 de Maffeo Barberini como Urbano VIII llegaría a la cumbre de su poder. Sinceramente es difícil expresar mucho entusiasmo por la obra. La crítica no ha sido generosa con ella, describiéndola en el peor de los casos como torpe y en el mejor como invento audaz y arriesgado de unir alegoría y lenguaje realista. 2 historiadores franceses, Brejon y Cousin. Quizás el problema esté precisamente aquí, en la poca adaptabilidad del lenguaje naturalista a la pintura alegórica. Y además de esto, la evidente dificultad que tiene Valentin en aplicar otros registros. Solamente hay que pensar en qué habrían conseguido con este tema pintores como Rubens o el mismo Poussin, o ya que estamos en ello, el mismo Van Dyck. Felibien, quizás pensando en esta obra, dice que Valentin no fue de muy buen juicio en la elección de sus temas, y lo mejor que ofrece Baglione en 1642 es un muy parco, está muy bien pintado. La asociación con los Barberini le va proporcionando a Valentin oportunidades para pintar cuadros de otros géneros. Un retrato del cardenal Francesco, hecho de lo natural, fue pagado al artista en 1628, pero está perdido. Otras fuentes recuerdan un retrato de Cassiano dal Pozzo, secretario de Francesco Barberini, erudito coleccionista y amigo de Poussin, que acabaría costeando el funeral de Valentin en 1631, igualmente perdido. El único retrato que nos ha llegado y que demuestra ampliamente sus dotes como retratista es el de Raffaello Menicucci, autoproclamado conde, arrogante y divertido bufón de la corte de Papa Urbano VIII. El nombre del personaje se lee en la inscripción del papel que tiene en la mano, Menicucci. Encima del dibujo de una torre o pequeña fortaleza aparecen las palabras Rocca del Conde, seguramente una referencia irónica
a sus ambiciones señoriales. Es un retrato poderoso y directo, donde el análisis de los datos físicos de su rostro se une a una finísima apreciación del carácter del personaje. La identificación del retratado, por si quedara alguna duda, la confirman dos estampas de mediados de la década de 1620, la de Ottavio Leoni, donde aparece Menicucci como un cura o abad, y la inscripción que lo describe como celebérrimo en todo el globo de la tierra, o la refinada imagen entre melancólica y maliciosa de Claude Mellan. Su gran oportunidad le llega a Valentin en 1628, cuando recibe el encargo de pintar un cuadro de altar para San Pedro. Destinado el encargo en un primer momento al boloñés Francesco Albani, Valentin lo recibe gracias a la intervención del cardenal Barberini y decide convertirlo en un poderoso manifiesto de la pintura caravaggesca. La retórica es ambiciosa y potente, y Valentin aplica todos sus recursos artísticos: dramática verdad, complejas poses y escorzos, un poderoso sentido de la narración, una iluminación tormentosa y emocionante, y unos pasajes de gran virtuosismo pictórico, como el verdugo en el primer plano de la izquierda que agita los carbones. Los santos Proceso y Martiniano eran soldados encargados de vigilar a San Pedro y San Pablo en la cárcel mamertina de Roma. Ahí se convierten y son bautizados. El martirio vino poco después, y Valentin, siguiendo la narración en las actas de los mártires, muestra a una mujer que les anima a morir con coraje mientras les tortura. La veis a la izquierda. El juez Paulino, que acaba de darse cuenta de que se ha quedado ciego de un ojo, ordenará el cese del martirio. Proceso y Martiniano serían degollados poco después bajo el mandato del emperador Nerón. El ángel es casi una cita del que aparece en el martirio de San Mateo de la Capilla Cerasi de Caravaggio, del que mostramos la pareja al principio de esta conferencia. De hecho, Valentin quería mostrar sus credenciales caravaggistas en este cuadro, en un momento en que el naturalismo más crudo había pasado de moda y se iba imponiendo una nueva forma de pintar, una síntesis pictórica entre naturalismo suave y color veneciano, liderada por Nicolas Poussin. El contraste entre estas dos formas de entender la pintura se pusieron de manifiesto en el transepto derecho de la Basílica de San Pedro, porque justo en el siguiente altar estaba el retablo de Poussin con el martirio de San Erasmo, que había sido colocado allí unos meses antes, en 1628. Con su rica paleta, sus amplias formas, su lectura muy clara y su muy marcado clasicismo, el cuadro de Poussin apunta al futuro, al pleno barroco de Pietro da Cortona y Luca Giordano. El martirio de Valentin se convierte en una espléndida elegía que cierra la larga estación caravagista que había durado casi 30 años y a la que el pintor había demostrado una lealtad sin fisuras. Pero a finales de los años 20, Valentin se encuentra solo para defender la revolución naturalista. Vouet y Tournier habían vuelto ya a Francia, Baburen y Honthorst también se habían marchado, Manfredi había muerto y Rivera estaba en Nápoles. De todas formas, poco después encontramos a Valentin bajo de fuerzas y de moral, cuando lo visita uno de los personajes más estrafalarios de la Roma del Seicento, Francesco Valguarnera, noble palermitano de 38 años, había llegado a Roma en 1631 desde Madrid. Vestía de negro a la española y tenía un largo bigote y una barba de color castaño. En Madrid había conocido a Rubens y se carteaba con él. La razón de su viaje era vender unos diamantes que había robado estando en España. Su intención era ofrecerlos a cambio de cuadros de artistas de primera fila, Cortona, Poussin, Sacchi y el mismo Valentin. Hacer un blanqueo, de estos diamantes que había robado en Madrid. Sabemos de la historia de este Francesco Valguarnera porque en Roma fue arrestado y encarcelado y varios artistas actuaron de testigos en el juicio al que fue sometido.
Valentin declaró delante del juez el 30 de julio de 1631 y dice que Valguarnera quería que hiciese, cito, un cuadro, son las palabras de Valentin en el juicio, un cuadro con gente donde interviniesen una gitana, soldados y otras mujeres que tocasen instrumentos. Y como no me encontraba para trabajar, me resistí a hacerlo. Y finalmente, en la Cuaresma, vino un día a mi casa y me pidió otra vez que le hiciera aquel cuadro. Y habiendo decidido hacerlo, le pedí 100 escudos. A Valguarnera le pareció demasiado y quedaron en 80. Y así empezó a trabajar Valentin y a insistencia del mecenas lo terminó poco antes de Pentecostés. Con esta obra, aquí tenemos el transepto de San Pedro donde se encontraban los dos cuadros. Como saben, muchos de los cuadros de la Basílica de San Pedro se convirtieron en el siglo XVIII en mosaicos. Se retiraron las telas y se llevaron a los museos vaticanos. Por tanto, los dos cuadros de Valentin y Poussin, aquí lo vemos con mosaicos, pero los dos cuadros se encuentran en los museos vaticanos, ahí en la Pinacoteca. Este es el cuadro que le fue encargado por Francesco Valguarnera, que acaba de comentar Valentin dentro de su deposición en el juicio. Con esta obra, la más grande de sus conciertos y escenas de taberna, Valentin volvía a un asunto que no había pintado en varios años. Aparecen músicos, un ciego, un niño cantando, un joven bebiendo, dos hombres peleándose y una gitana leyendo la suerte de un joven soldado. Para Valentin era una especie de vuelta a los orígenes, pero en gran escala. Aunque quizás él no lo sabía, esta iba a ser su última obra. Salen al escenario todos los actores de su vida artística, como si fuera el final de una representación teatral, cuando los actuantes suben al escenario para recibir los aplausos del público, con la comedia ya acabada. El cuadro fue expuesto en una muestra al aire libre en Roma en junio de 1631, en la parroquia de Santa María de Constantinopoli, junto con otros cuadros célebres de galerías romanas, gran exposición al aire libre, obras de Gentileschi, Domenichino, Cortona y del Caballero de Arpino. Y también otros de los cuadros que habían sido adquiridos por Valguarnera, entre ellos la plaga de Asdod de Poussin, que se encuentra hoy en el Louvre. ¿Y cómo termina esta historia? Pocas semanas después de esta exposición al aire libre, fue la fatídica borrachera de Valentin y su muerte en Via Margutta en agosto. Valguarnera, el noble ladrón, amante del arte, el Raffles de su tiempo, amigo de Rubens y mecenas de Poussin y Valentin, moriría en la cárcel de Tordinona antes de enero de 1632 y antes de que el tribunal lo hubiera declarado culpable o inocente. Y así bajaba la cortina sobre la breve e intensa vida de Valentin, poético y melancólico pintor de lo real y de lo verdadero. Muchas gracias.